Hola, buenas tardes. Si no me conocen, me llamo Omar y cada día medito en lo que sucede alrededor y cómo todas las cosas van pasando de acuerdo a lo que está escrito. Hoy puedo ver que hay en Ucrania, Rusia invadió Ucrania, y entonces las personas se ponen a orar por Ucrania, que es invadida, y para que todo esto termine rápidamente, para que haya paz. Y en definitiva no muera gente, porque en realidad de un lado o del otro mueren personas que tienen familia, que tienen hijos, que han sido ideologizados en una forma de pensar, y entonces al chocar esos pensamientos, al no estar de acuerdo, buscan no la verdad, sino lo que a cada uno les compete. El Señor Jesús dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y cuando está hablando de ese amor, está hablando del poder. La palabra de Dios dice que con dinero todo se compra acá en la tierra, aún esclavos se compran con dinero. Entonces, las naciones están acostumbradas a invadir otras naciones más débiles. Esto pasa desde la creación del mundo, que entró la maldad en el hombre por no oír la voz de Dios y oír la voz del enemigo del hombre, que es Satanás. Claro, la gente no cree que existe Satanás, mucha gente no cree que existe Dios. Y, y entonces tampoco creen que la palabra escrita es la palabra que Dios inspiró a hombres para que estos hombres pusieran las palabras escritas, dichamente, para que la humanidad conociera su forma de vivir y sus ambiciones, y que esas ambiciones solamente le iban a provocar la muerte. Y es lo que sucede. ¿De dónde vienen? Como dijo el Señor Jesús, ¿de dónde vienen las pasiones, la guerra, los pleitos? ¿De dónde vienen? Vienen de dentro del mismo hombre, salen de ahí. No se le puede culpar a otro más. Es el hombre mismo que crea todas estas cosas por la ambición, por la avaricia, por el poder. Y lamentablemente hay hombres que arrastran a otros hombres, como en este tiempo, a la guerra, prometiendo no sé qué, porque los que van a la guerra lo único que logran es perder un brazo, morir, una pierna, quedar ciego, quedar sordo. Mientras los que lo mandan están en los palacios viendo a ver qué es lo que van a tomar de esas tierras para provecho propio y para sus familias postreras. Por eso no puede cambiar esto, ¿no? Por más que uno se ponga a orar de buena voluntad, no va a cambiar porque está escrito así. Cuando el Señor dijo, cuando oigas de guerras, de sediciones, rumores de guerra, no os turbéis, porque esto tiene que acontecer, pero acontece por la maldad del hombre. Es el hombre que crea estas cosas. Dios, como dice su palabra, Él tiene buena voluntad para con los hombres. Él vino a esta tierra a salvar al hombre de su maldad. Vino a esta tierra para que el hombre pudiera tener paz con su prójimo. Primeramente con Dios y con su prójimo. Pero el hombre, para tener paz con su prójimo, tiene que conocer realmente la justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es lo justo?
Porque si el hombre hace su propia justicia, siempre el hombre va a buscar su propio beneficio. Y en definitiva, muchas veces hasta él es perjudicado por buscar su propio beneficio. Entonces, yo escucho, hay que orar por Ucrania, hay que orar, pero está escrito que esto va a suceder y va a tomar una escalada mayor, porque los hombres de sí, dice la palabra de Dios, van a ir de mal en peor. No van a ir de mal en mejor, van a ir de mal en peor. Esto parece algo como si uno fuera, ¿cómo se dice?, un fatalista, pero no, es la realidad que vivimos. Y hasta que no nos demos cuenta de esta realidad, primeramente cada uno tiene que arrepentirse de su maldad si la está haciendo y dejar su maldad. Dejar de hacer lo malo, dejar de mentirle al prójimo, de robarlo, de engañarlo, de querer lo que el prójimo tiene, si el prójimo lo gana honestamente. El Señor dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Todos vamos a morir, un día vamos a morir. Ahora, ¿dónde vamos? Bueno, acá entra la fe que Dios nos ha dado a los que hemos creído en Él. La esperanza viva de que si nosotros nos vamos del cuerpo, dice la palabra de Dios, nos vamos con el Señor, vamos a estar presentes con el Señor. No tenemos que esperar 1000 años para verle. Lo que sí vamos a esperar, nuestra alma va a esperar, nuestra vida que está en este cuerpo, que un día se va a ir, va a esperar la resurrección del cuerpo, para que ese cuerpo también sea levantado y vuelva a la vida en él. Y ese cuerpo, bueno, el cuerpo de los hijos de Dios va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tiene ya sangre, porque ya la vida no está en la sangre como está ahora, sino va a estar en el espíritu. Pero aquellos que no tienen la fe, si mueren, su cuerpo va al sepulcro hasta el día de la resurrección de ese cuerpo y su alma va al infierno. Aunque esto les pese mucho, su alma va al infierno. Va a un lugar de tormento. El Señor Jesús lo dijo, contó la historia de un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Muchos dicen es una parábola, pero el Señor Jesús no miente, y eso no es una parábola, porque nombra a Abraham, el padre de la fe, como es conocido, el amigo de Dios. Entonces la gente tiene que entender que así como un ladrón va a una prisión, cuando un juez lo agarra y si el juez es justo, tiene que condenarlo por su delito, como Dios no va a condenar a aquellos hombres que no se arrepientan de su delito y se aparten de su delito y crean realmente en la misericordia de Dios para ser salvos. Porque nadie puede ir al cielo por una obra que haya hecho. Al cielo se va por fe. Y se va por la fe en aquel que vino y pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Porque nadie puede volver atrás. El pecado que uno comete ya lo cometió. No puede volver atrás a deshacer ese pecado o esa maldad. Ya la hizo. Tendría que volver el tiempo atrás, ¿no? Ya la hizo. Esto es como si alguien va y roba, lo agarra la policía, va al juez y dice, no, si no fui yo, la verdad que no quise robar. Y si volvería el tiempo atrás, no robaría. Pero el juez dice, sí, está bien, pero vos robaste. Y la ley te condena a ir a prisión. Dios nos dice, ustedes robaron, ustedes mintieron, engañaron, hicieron todo lo malo, todo, en su corazón, en su mente. Mintieron, pero yo me compadecí de ustedes. Los vi en una condición que quebrantaron mi corazón, porque Dios es humilde. Y
Él vino en la condición de hombre para salvarnos. Él mismo vino, dice, que se lo conoce como el Hijo de Dios, porque claro, Dios es espíritu, y dice la palabra de Dios que la Virgen concibió del Espíritu, que es santo. Y al concebir del Espíritu que es santo, nació santo ser llamado Jesús, que es Salvador, llamado Manuel, que es Dios con nosotros. Entonces, el que caminó en la tierra nació como uno de nosotros, pero sin pecado. A él se lo conoce como el Hijo del Hombre porque, claro, él es hijo de Dios, pero también es hijo del hombre en el sentido que al nacer de mujer y no ser engendrado por varón, como nosotros fuimos engendrados por nuestros padres en el vientre de nuestras madres, pero él al nacer de mujer también dice la palabra de Dios que la mujer fue sacada del varón. Por eso dice hijo del hombre, porque la mujer fue sacada del varón. Ahí es donde se lo conoce como el Hijo del Hombre. Pero él no era hijo de José, que era un hombre. Él es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Y él dijo claramente, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y al decir eso, está diciendo que él es Dios y que es el único que va a traer justicia a este mundo, y que si los hombres no se arrepienten, ya están condenados. Dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez después de este juicio, sí. Entonces, muchos toman este pasaje y dicen, no, pero si tienen que esperar el juicio, ¿cómo van a irse del cuerpo y van a ir al infierno si todavía no está el juicio? Sí, pero el juicio es para mostrar en el juicio el mal que han hecho. ¿Y por qué van a seguir padeciendo en otro lugar de tormento, no en el infierno, sino en el lago que arde con fuego y azufre, y ahí también va a ir el infierno, va a ser echado en ese lago de fuego y azufre eternamente, como va a ser echado Satanás, como van a ser echados sus ángeles? Porque muchos no entienden que el infierno, que hoy está en la profunda de la tierra, se llama Seol o Hades, en un tiempo estuvo dividido en tres partes. Estaba el lugar de tormento, donde iban las almas que no habían conocido la verdad, como este hombre que era rico, por eso conocía a Lázaro, porque conocía a Lázaro, a Abraham, porque él conocía la fe, pero no tenía la fe. No la tenía. Como muchos conocen. Muchos dicen, sí, el Hijo de Dios murió por los pecadores, pero eso no significa que tengan la fe. Y recuerdan y ven una película, pero eso no significa que tengan la fe. La fe es otra. La fe es que ese sacrificio que está representado en un largometraje, en una película, que ese sacrificio que él hizo realmente sea de cada uno, a favor de cada uno. Porque ese sacrificio es el que Cristo hizo para salvarnos. Pero bueno, el infierno estaba dividido en tres partes. Estaban las almas que habían escuchado la verdad y no habían creído. Entonces, como este rico, iba al Hades, al lugar de tormento. Y también estaban los que habían escuchado la verdad y creían, como Lázaro, y entonces Lázaro iba a un lugar de descanso.
Estaba el lugar de tormento, estaba el lugar de descanso, y en el medio de esos dos lugares había como un abismo profundo, más profundo, un abismo. Y entonces dice el Señor que no se podía pasar de acá para allá, ni acá para allá, porque había un abismo que dividía eso y no se podía pasar. Y también ese abismo hoy también está ocupado. Dice la palabra de Dios que Dios encerró a aquellos que vinieron a la tierra, aquellos ángeles que vinieron a la tierra y tomaron posesión de humanas y procrearon hijos ellos también, que en ese tiempo eran los gigantes de la tierra. Y por dejar su dignidad, ellos ahora están en esa prisión de oscuridad, que es el abismo. Están encerrados, así como Satanás va a ser encerrado por 1000 años en ese lugar hasta que Satanás se ha suelto de esa prisión y se ha echado al lago de fuego y azufre. Ellos también están encerrados ahí. No todos los ángeles que pecaron, sino estos ángeles están encerrados en ese lugar, llamado abismo. Y el lugar donde estaba Abraham y donde está Lázaro, no, ya no hay nadie, porque cuando el Señor desciende, Él dice que lleva cautiva la cautividad. O sea, aquellos que estaban cautivos en ese lugar de descanso, o sea, no podían, aunque estaban en descanso, aunque estaban bien, no podían salir de ese lugar, iban a ese lugar a descansar hasta que Cristo resucitara, viniera, muriera y resucitara. Bueno, el Señor cuando fue, dice que llevó cautiva la cautividad, o sea que todos los creyentes del Antiguo Testamento, todos los que han creído que estaban en ese lugar de descanso, como Abraham, Lázaro, Moisés, Samuel, David, todos esos creyentes de la antigüedad, hoy están con el Señor. Están en la presencia del Señor, esperando que su cuerpo también sea resucitado con el de los creyentes del nuevo pacto, que es por la gracia de Dios. Aunque en el antiguo pacto también estaba la gracia de Dios, porque la ley en el antiguo pacto no podía salvar al hombre de su pecado. Lo que podía hacer la ley era mostrarle al hombre su pecado para que el hombre se arrepienta de su pecado y no siga por el mismo camino. Si el hombre no se arrepentía, esa ley lo juzgaba y muchas veces era muerto por la ley. Ustedes imagínense que era el tiempo de la ley donde una persona adulteraba y se la encontraban en adulterio, la sacaban por la misma ley y la apedreaban. Eso es la ley. Pero después vino el Señor y Él trajo gracia. Dice que la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces Él, cuando vino, en su misericordia, el juicio que estaba reservado para nosotros, de ir a ese lugar de tormento, lo toma Él para ir a Él a ese lugar de tormento y padecer por nosotros. Porque Él dice que, la Escritura dice que Cristo padeció los dolores de la muerte. O sea, Él padeció los dolores de la muerte. Si ustedes leen los Salmos, cuando dice que habla del pozo profundo, no está hablando de David. David está inspirado por el Espíritu Santo, pero esas son palabras del Señor Jesucristo, que no hace pie en el lodazal. Y después dice que me sacaste al lugar espacioso. El Señor Jesucristo padeció por causa de nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en Él para pagar Él y padecer Él lo que nosotros tenemos que padecer en la eternidad. Cuando Él dice que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, ustedes fíjense que hay que entender lo que Él dice, porque la palabra, ustedes fíjense, muchos dicen, bueno, el Señor llevó mis dolores, yo no voy a enfermar más.
Yo hago mucha enfermedad, así que ¿cómo voy a estar enfermo? Pero muchos creyentes nos enfermamos y tenemos dolores. Entonces, ¿cómo se explica? Pablo, Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Timoteo tenía enfermedad en el estómago, sufría de frecuentes enfermedades por causa de su estómago. Timoteo, un hijo de Dios. Y ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende, sencillo. En ese lugar de tormento se va a sufrir todo tipo de tormento. Inimaginable. Inimaginable. Cuando Él dice que lleva nuestras enfermedades, nuestros dolores, porque nosotros no vamos a ir a ese lugar para padecer eternamente enfermedades y dolores. No vamos a ese lugar. No vamos a estar en ese lugar con enfermedades y dolores eternamente. Sin descanso. Ni un segundo descanso. Es inimaginable, ¿no? El infierno. Por eso muchos no quieren escuchar del infierno, no quieren saber nada. Muchos creyentes no quieren saber nada del infierno. Pero es una realidad. Y muchos dicen, bueno, pero si Dios es amor, ¿cómo va a echar a una persona a ese lugar de tormento? Y pongámosle que el infierno que existe no existiera. ¿Y el lago de fuego y azufre? Donde van a ser echados todos los que no creyeron, que es eterno. Ahí va a ser el llorar y crujir de dientes, dice, donde el gusano nunca muere, ni el fuego nunca se apaga. Atormentado por el fuego, por un gusano que nunca muere. Lloro continuo, dolor continuo. Sí, Dios es amor, porque nos vino a salvar de ese lugar. Pero hay que quererse salvar de ese lugar. Primeramente, para salvarse de ese lugar, uno tiene que conocer el amor de Dios. ¿Por qué uno se salva de ese lugar? Porque conoce el amor de Dios. Y por ese amor que conoce de Dios, nace de nuevo, no de carne y sangre, como han nacido su padre y su madre y su padre, sino nace de Dios, de vuelta, nace de Dios, para poder hacer la voluntad que a Dios le agrada. No por esto se va a salvar, lo que sí se va a beneficiar. Imagínense una persona que no delinque y no corre riesgo de que ir a prisión o le peguen un tiro. Y si le pegan un tiro, y Dios así lo permite, se va con el Señor si muere. Y si va a prisión, si así Dios lo permite, en la prisión va a predicar las buenas nuevas de salvación, como la predicó Pablo, como la predicó Pedro, como la predicaron todos aquellos que fueron a la prisión, hablando del amor de Dios para que esas personas que estuvieran en prisión, aunque no iban a salir de prisión, y aunque iban a ser muertas, si se arrepentían y recibían la salvación que es en Cristo Jesús, arrepentidos de su maldad, iban a tener la esperanza de que un día iban a abandonar esa prisión en el cuerpo para ir a los cielos, o al cielo con el Señor. Todas las cosas que pasan van a acontecer y se va a poner de mal en peor. El Señor habló de hambrunas, de pestes. Pero esto es un principio solamente que estamos viendo, es un principio de dolores. Muchos dicen que la Biblia dice, primeramente, que es verdad, dice, el Señor dijo, he aquí, yo vengo pronto. Y eso es verdad. Pero miren, pasaron 2000 años, todavía no vino.
¿Cómo se puede explicar esto? Para el creyente, espera que Él venga. Siempre, cada día lo espera. Para el creyente es pronto su venida. Aunque el creyente no vea su venida en el aire, como dice la palabra de Dios, todo ojo lo verá. El creyente se va de este cuerpo y ya lo ve, porque se va con el Señor. Y tiene que esperar a que Él descienda al cielo para el creyente verlo. El creyente cuando se va del cuerpo se va a presentar al Señor, dijo Pablo. Ausente del cuerpo, presenta al Señor, dijo Pablo, el apóstol. Esa es nuestra esperanza. Entonces dicen, bueno, el Señor viene pronto, y es verdad, pero el Señor dijo una cosa, dio una advertencia. El día ni la hora nadie lo sabe. Muchos han puesto fechas que el Señor les había dicho, fechas. No vino el Señor. Mintió el Señor, no, ellos son falsos profetas, son mentirosos. Dios no les habló, Dios no les puede decir algo y no cumplirlo. Dios no les habló, son mentirosos. Y el Señor dijo que va a venir alguien antes que Él, porque Él dijo, cuando oigáis de que el Cristo está allí, o allá, no vayáis ni lo oigáis. Eso le estaba hablando a los creyentes, el Señor. No estaba hablando a aquellos que no creían. Estaba hablando a aquella futura iglesia. Porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Entonces, el Señor ya le está hablando a la futura iglesia, diciéndole, miren, cuando digan el Cristo de allá no vayáis. Porque Él va a venir como pasa el fulgor del rayo, así. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Y también dice que todo ojo le verá. Y yo lo que no entiendo también es por qué los creyentes se angustian si van a pasar por alguna tribulación, si ya hermanos nuestros en la fe fueron aserrados, puestos a prueba. Si vemos Hebreo, pasados por espada, por fuego. No hay que extrañarse si la iglesia pasa por una persecución como al principio. El Señor dice, todo se repite debajo del sol. ¿Y por qué no se puede repetir eso en el final de los tiempos? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? Que se repita si los de aquel tiempo no perdieron la fe por ser atribulados. Ellos no perdieron la fe, siguieron en la fe, porque la tenían. El que tiene la fe va a seguir. El que no tiene la fe no va a seguir. Es sencillo. Aún el que le habla, si no tiene la fe, no va a seguir. Se va a volver atrás cuando venga todo esto. Por eso el Señor dijo que en aquel tiempo, ¿qué tiempo estaba hablando? Estaba hablando del último tiempo. Muchos van a decir que el Señor retarda su promesa. ¿Por qué? Porque le han dicho que el Señor venía antes de que pasara toda esa tribulación o gran tribulación, y resulta que el Señor no viene. Y entonces están entrando en todo lo que está pasando y dicen, no, el Señor no viene, no cumplió. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice la palabra de Dios, se van a volver para atrás. ¿Por qué? Porque han creído lo que el hombre le ha dicho, no han creído lo que Dios dijo. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? ¿El fin del mundo desaparece el mundo? No.
Cuando el Señor habla del fin del mundo, está hablando del fin del sistema que gobierna el mundo. Dice que el mundo está ¿bajo quién? Bajo el maligno. ¿Quién gobierna entonces el mundo? El maligno lo gobierna. Por eso leyes injustas, por eso el pecado sobreabunda. ¿Quién gobierna? ¿Quién? Los gobernadores, ¿de dónde son? ¿Son del cielo? No, dice que son de las tinieblas. Entonces, pero el Señor dijo que Él va a estar con aquellos que creen hasta el fin, de que esto acontezca, de que esto termine y Él venga. No es que el Señor va a abandonar a lo suyo, así como pasó con Israel cuando el Señor trajo los juicios sobre Egipto. Los juicios no fueron sobre Egipto, fueron sobre Israel, perdón, fueron sobre Egipto. Los que murieron fueron los primogénitos egipcios, no los primogénitos hebreos. Porque había un pacto ahí, un pacto de sangre que el Señor mandó que tenían que hacer con el cordero. La sangre derramada, pintada en los linteles, entonces la muerte iba a pasar, iba a ver esa sangre y iba a seguir adelante. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre del cordero, pero de Dios. En ese tiempo ellos sacrificaron un cordero y rociaron esa sangre y por eso evitaron la muerte. Aún no estaba la ley, porque el pueblo todavía no había recibido la ley, ¿eh? El pueblo no estaba bajo la ley todavía. O sea que a ellos no lo salvó la ley, ¿lo salvó quién? A ellos lo salvó la sangre derramada de un cordero inocente que Dios mandó sacrificar, que era, como se diría, una antelación del verdadero cordero, que es Cristo el Señor, que quita el pecado del mundo. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, como ellos fueron en ese momento, para que la muerte no viniera a ellos. Nosotros fuimos comprados con la sangre del cordero, preciosa, dice, más que el oro y la plata, y entonces la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. No es que no nos vamos a ir del cuerpo, pero no vamos a ir a habitar con la muerte, porque en el Hades está la muerte. Y la muerte es un espíritu, porque la muerte también va a ser echada en el lago de fuego. Es un espíritu, la tormenta. El Señor dijo, me rodearon ligaduras de muerte, me rodearon ligaduras de muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la muerte a él no lo pudo rodear. Él venció la muerte y ahora tiene las llaves del Hades. Y esos que estaban cautivos en el lugar de... Entonces, lo que le pido a mis hermanos en Cristo, sí, oren. Oren por sus hermanos que están en Ucrania. El mismo Señor Jesús, cuando oró, muchos dicen que hay que tomarlo de ejemplo, ¿no? Está bien, hay que orar por los enemigos, el Señor mismo lo dijo, en el sentido de que cuando los enemigos nos afrentan, orar por ellos, para que alcancen misericordia también. Y si oran por los ucranianos, que en definitiva son enemigos de Dios y no tienen a Cristo, porque aquel que no tiene a Cristo es un enemigo de Dios. Aunque así no lo parezca, es enemigo de la cruz, de Cristo, es enemigo. No es esto para ir a matarlo, como hacían muchos, que salían a matar gente porque no tenían la fe que ellos querían que tengan o creer lo que ellos creían. Cristo no mandó eso, Cristo no mandó matar a aquellos que no recibieran la fe. Cristo mandó a orar por ellos para que pudieran tener la fe algún día, pero no matarlos. Porque si no tendremos que haber muerto todos, porque nadie nació con fe. La fe viene por el oír
y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, si quieren orar, oren, sí, para que los gobernadores se conviertan a Cristo, se arrepientan de sus maldades, crean en el Señor, para que esto, en cierta forma, retarde un poco quizás la ira de Dios, como pasó cuando Jonás fue y predicó el Evangelio y se arrepintieron y bueno, la ira de Dios se retardó sobre Nínive, pero después vino porque continuaron con lo mismo, hicieron un arrepentimiento en ese momento sincero, pero después se volvieron atrás y Nínive fue destruida. Por eso no solamente es el arrepentimiento, sí, Dios, una persona se arrepiente y Dios le da un tiempo para que busque la verdad, conozca al Salvador. Pero si esa persona se arrepiente por culpa y queda ahí, va a volver a hacer lo mismo en un tiempo, va a volver. Judas dice que se arrepintió, pero se arrepintió de que, ¿por qué? Porque sentía culpa, pero no buscó al Señor para pedir perdón. Por eso fue Jacob. Aquel que se arrepiente para con Dios no se va a ahorcar, porque alcanzará misericordia de Dios, porque tendrá el perdón de Dios, porque tiene paz. Judas no tenía paz, aunque se arrepintió. Para eso uno se puede arrepentir 1000 veces, pero la paz no viene por arrepentirse, la paz viene por arrepentirse para con Dios. Pero uno tiene que saber que Dios no miente. Y por más que se hagan 1000 oraciones, va a venir la verdadera paz hasta que Cristo venga a reinar. No va a venir la paz, va a venir una falsa paz. Pues Satanás va a venir primero y va a traer una falsa paz. Por eso dice que todos van a poder comprar y vender, aquel que lleve la marca de la bestia, van a poder comprar y vender. Porque él viene como un hombre de paz, del anticristo. No viene como un hombre de guerra, viene como un hombre de paz. Se disfraza como ángel de luz. Así como también aquellos, sus ministros, que mienten, le mienten a la gente y le prometen cosas que no son. Y más hoy, muchos le reclaman a Dios, que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren, que Dios tiene que cumplir. O sea, vamos a decir, extorsionan a Dios, porque no le conocen. Dios dice que Él ama a los que le aman, en el sentido de que nada le faltará, dice. Nada le faltará al que ama a Dios, porque Dios es amor. Y aunque, como dijo el profeta en la antigüedad, aunque los campos estén vacíos, no haya vacas en el corral o ovejas, o aunque la hierba no crezca, así todo, yo esperaré en el Señor. Yo esperaré en el Señor. Porque el Señor es bueno. Por eso si tú ves este video y quieres saber más, lee la Biblia. Lee la Biblia, lee tranquilo. Ruégale a Dios que te dé entendimiento, a Él ruégale. Pero para empezar a tener entendimiento tenés que arrepentirte primeramente, porque sin arrepentimiento nunca vas a tener entendimiento. Primeramente tenés que arrepentirte para con Dios, pedirle perdón por el mal que hiciste, igual como se lo pedí yo, como se lo piden todos los creyentes cuando se arrepienten. Todos hicimos lo malo, todos. Dice que nuestro corazón es perverso y malvado, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Ese es el corazón humano, perverso y malvado. Por eso Dios dice que Él quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Un corazón que escucha a Dios, que quiere de Dios. Pero el corazón humano sirve a la maldad. Porque dice el Señor, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras, las sediciones, los adulterios, las mentiras, los asesinatos, hoy mismo los abortos? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde sale toda esa maldad? ¿De dónde sale toda esa maldad? Del corazón del hombre sale toda esa maldad. Hay muchos que dicen, no, yo si tuviera, la verdad que haría esto, haría lo otro. Y hay gente que tiene y sigue robando. No le falta el plato de la comida, no le falta un techo, no le falta un... Y sigue robando. Y sigue robando. Tiene para vivir 1000 años y sigue robando. O sea que no es que si vas a tener un día vas a dejar de robar. Si no te arrepentís vas a seguir robando. Por eso es necesario que te arrepientas. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no vas a entender la palabra de Dios. Te van a engañar. Satanás te va a engañar. Quiso engañar al mismo hombre, Señor Jesús. El mismo Dios hecho carne lo quiso engañar con la palabra. Porque Satanás utiliza la palabra para engañar también. Pero no toda. Utiliza una parte. Y si vos no conocés la otra parte, te engaña. Porque te dice media verdad. No te dice toda la verdad y nada más que la verdad. Te dice una parte de la verdad. Te hace caer con una parte de la verdad. Te engaña con una parte de la verdad, en definitiva. El Señor Jesús le dijo, escrito está, que si tú te arrojaras del pináculo del templo, Dios va a mandar a los ángeles para que te agarren, te sostengan y tus pies no peguen contra la piedra. ¿Y eso qué es verdad? Sí, es verdad, pero no toda la verdad. El Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchos tientan, y Dios no puede ser tentado. Pero muchos tientan a Dios en el sentido que le dicen, bueno, si tú eres Dios, dame esto, dame lo otro. No, si tú eres Dios, haz esto, al otro. Me acuerdo de alguien que estaba por morir, muy conocido, y una cantante, yo lo llamo cantante, porque no sé si es hermana, que Dios tenía que sanarlo, porque sí, lo tenía que sanar. Porque a ella se le ocurría, Dios iba a hacer lo que a ella se le ocurría. Y a veces escucho, yo declaro, no saben lo que es una declaración, primeramente. Yo decreto, dicen. ¿Qué es un decreto? No saben qué es un decreto. Un decreto, primeramente, es alguien que tiene autoridad para que eso tenga cumplimiento. Entonces, me acuerdo cuando decían, decretamos que Argentina va a ser el año, hace unos años atrás, que Argentina va a una superabundancia, cada vez está peor Argentina. Con los ladrones que hay, cada vez está peor. Malo de arriba, que roban. Millonadas roban. Cada vez está peor Argentina. Pero no, decretamos que, ¿no? Decretamos. Antes, el rey, que gobernaba, que era un rey, él decretaba y se cumplía, porque era un mandato eso. Cuando decretó la muerte de los judíos se tenía que cumplir. Él no se podía volver atrás del decreto. Tuvo que hacer otro decreto para cambiar ese decreto. O sea, no cambiarlo. Que hizo un decreto para que los judíos se pudieran defender y vencer a sus enemigos. Pero los decretos tenían cumplimiento. Hoy dicen cualquier barbaridad. Yo decreto que vas a tener trabajo mañana. Y mañana pasa, no tienes trabajo. ¿Y ese decreto dónde quedó? Yo declaro, yo decreto. Y después, bueno, todos los apóstoles que hay, no sé, cantidad de apóstoles.
Pero los apóstoles que hay van a estar escritos en las columnas, son 12 columnas, no hay más apóstoles. Ni siquiera a Matías, que lo pusieron los apóstoles, porque a ese lo pusieron los apóstoles realmente. Pero Matías no va a estar en las columnas del templo de Dios, o sea que no es apóstol. Por eso muchos rechazaban a Pablo, porque a Pablo lo eligió Dios, pero los hombres querían poner el que ellos querían. No, Dios los eligió, dice, yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. Y como uno se perdió, bueno, había que reemplazarlo, los hombres se apuraron, lo reemplazaron, no, ese no era. Porque no lo eligió el Señor, lo eligieron ellos, a suerte. Entre dos hombres eligieron, a ver quién caía la suerte para ser apóstol. Y el Señor vino y cuando apareció Pablo dijo, bueno, este es el número 12. Y por eso a Pablo no lo tenía como apóstol mucho. Pero Pablo dice, no por hombres, no por hombres. Y hoy los hombres se ponen nombre apóstoles, profetas, llevan un carnet así, dice, hoy está el apóstol. No sé, se quieren sentir superior a los demás. Quieren ser el padre de todos. Así que bueno, es una realidad que no se puede cambiar, porque el mal se va a acrecentar y muchos van a sufrir. Dios dice que Él no aflige al hombre porque le place. Muchas veces permite esa aflicción para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre pueda reconocer su condición, que no es nada. Como dice la palabra, soy gusano y no hombre. Muchos se creen, pero terminan como. ¿Cómo termina este cuerpo? ¿Cómo termina? En el polvo. Termina lleno de gusanos que se comen este cuerpo. Por eso la palabra dice soy gusano y no hombre, porque en realidad este cuerpo al final termina comido por los gusanos. Aunque ahora muchos no sepultan ni queman al cuerpo. Así que bueno, hermanos queridos, aquellos que realmente tengan la fe, cuando oren piensen lo que están diciendo. Piensen si está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Señor cuando oró dijo yo no pido por el mundo. Cuando hizo la oración por los discípulos dice yo no pido por el mundo, sino por estos que los guardes del mal. El mundo está bajo maligno, el mundo se tiene que arrepentir como nos arrepentimos nosotros que venimos de este mundo. Si las personas no se arrepienten, siguen perteneciendo a este mundo. El Señor dijo que aquel que cree ya no es de este mundo, no le pertenece a este mundo, aunque está en el mundo. Por eso el Señor dijo, guárdalo del mal. No los quite del mundo, sino guárdalo del mal, para testimonio de su gloria, ¿no? Conocer al Señor es lo mejor que le puede pasar a la criatura del Creador, que somos nosotros. Conocer a nuestro Creador es lo mejor que nos puede pasar. Y todo lo demás es pasajero. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy estamos sanos, quizás mañana enfermos. Hoy vemos, capaz que mañana no vemos. Hoy oímos, capaz que mañana no oímos. Hoy respiramos, capaz que mañana ya no respiramos. Así es de pasajero todo. Pero el Señor dijo, aunque el cielo y la tierra pasen, que van a pasar, mi palabra no pasará.
Y como su palabra no pasará, tampoco su amor, para aquellos que le buscaron, para aquellos que reconocieron que la salvación está en Él. La salvación no está en ninguna obra humana. La salvación no está en guardar algo, sino creer en Él. Que Él sí guardó todas las cosas, Él nunca pecó. Por eso nos puede justificar. Él nunca pecó. Él sin pecado se hizo pecado por todos nosotros. El inocente ocupó el lugar de los culpables. Por eso Él es hermoso. Por eso nosotros lo amamos sin haberle visto. Aunque quizá algunos llegaron a verlo. Yo no te voy a invitar, porque esto no es una invitación. Te voy a decir lo que Dios dice. Arrepentite. Igualmente pereceréis. Arrepentidos todos igualmente, o si no todos igualmente pereceréis. Y creed al Evangelio, la buena noticia, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pero ahora el Señor me limpia todo pecado con su sangre. Entonces ahora soy un santo. No porque soy bueno, sino porque soy limpio por la sangre del Cordero. Él llevó mis pecados. Y soy santo por su Espíritu, que mora en mí. No soy santo porque soy bueno, soy santo porque su Espíritu mora en mí y me santifica. Por eso soy santo. Por eso el Señor me manda a buscar la santidad, a no participar de lo malo, al apartarme del mal, a guardar mi lengua, a fijarme donde pongo mis ojos. Me manda a no pecar. Aunque el pecado está a la puerta. A la puerta está el pecado. No está muy lejos. El pecado está a la puerta. Y el pecado mata al hombre. Lo lleva o es la guía del camino al infierno. Y Cristo es el camino al cielo. El pecado es camino al infierno. Cristo es el camino al cielo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que el Padre eterno, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el Dios fuerte, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el Príncipe de paz, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el Consolador, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el que dio su vida por las ovejas, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el que es admirable, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el gran yo soy, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el soberano de toda la tierra, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el juez de toda la tierra, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que el Padre de los Espíritus, que es Cristo el Señor, te bendiga. Que te bendiga el Señor. Para que puedas tener luz, que es el Señor mismo en ti. Él dijo, yo soy la luz, que Cristo el Señor te alumbre. Hasta la próxima, si es que vivo todavía.
y si no me he ido con el Señor. Así que por mí no hay preocupación. Y hermanos, oren por cosas como oró Cristo. Cuando oren, rueguen, pidan por favor, humíllense, como hizo el Señor, con ruegos y lágrimas, para que por su temor reverente sea escuchado. No sean soberbios y digan yo decreto, yo declaro, eso es soberbia. Ustedes no son el rey es el que decreta, el rey es el que declara. Ustedes no son el rey. Un día van a estar como reyes si son hijos de Dios, pero todavía no, todavía no está el reino instalado en la tierra, aunque el reino está. Que Dios lo bendiga, guarde sus casas y pase lo que pase, permanezcan en el Señor firmes. Que Dios el Señor los bendiga. Amén.